Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Marco de estas mesas de análisis sobre protección de derechos humanos en sede jurisdiccional, guía para la labor legislativa. Este evento, organizado por las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos, el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República, con la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nos permitirá cumplir los objetivos encaminados a la protección de los derechos humanos en sede jurisdiccional. El día de hoy se ha programado la mesa número 4, retos legislativos en materia de migrantes. Para ello, como ha sido en las mesas de análisis anteriores, han sido invitados especialistas, funcionarios públicos, legisladores, así como representantes de la sociedad civil. Nos da mucho gusto que hoy nos acompañen, al igual que quienes forman parte de esta mesa de análisis, la mesa número 4. Antes de ceder el uso de la palabra a la moderadora, quisiera también dar a conocer a ustedes que se encuentra con nosotros la senadora Arely Gómez González, presidenta del Comité de Garantías de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República. Senadora, muchas gracias por su presencia. Y pido a ustedes también, compartamos un aplauso de bienvenida y reconocimiento a quienes son los integrantes de esta mesa de análisis. Bienvenidos a este evento. Y como ha sido el formato de las mesas de análisis programadas en este encuentro, me permito ceder el uso de la palabra a nuestra moderadora. Ella es titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Demos la bienvenida a la maestra Mónica Maxice Duaye. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Senado de la República. Vamos a iniciar con esta cuarta mesa sobre los retos legislativos en materia de migrantes. Sabemos que el tema de migrantes es un tema actual todo el tiempo y en particular ahora con lo que estamos viviendo con la crisis humanitaria de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, tanto en México como en los Estados Unidos. Y bueno, para hablar, digamos, de los retos en materia legislativa, tenemos un panel realmente de personas expertas. Yo creo que todos y todas vamos a disfrutar muchísimo porque todas las personas que están aquí arriba son personas expertas que conocen los temas puntualmente. Y bueno, como sabemos, la dinámica de la mesa es que cada una de las personas panelistas hablará entre 10 y 12 minutos. Pueden hacerlo desde allá, pueden hacerlo desde sus lugares, como ustedes lo consideren. Y después, creo que algo muy importante es tener el intercambio con nuestro público. Entonces, para eso, las personas que nos están apoyando en el Senado les van a hacer llegar unas tarjetitas. Ustedes pueden hacer las preguntas que deseen. Si quieren dirigirlas a alguien en particular está bien, y si no a la mesa en general, y yo voy a distribuirlas después. La idea es poder concluir esta mesa alrededor de las 11:45 o 11:30, 11:45, con el fin de dar paso a la siguiente mesa, que es sobre los retos en materia de discapacidad. Entonces, bueno, sin más, voy a dar la palabra a nuestro primer panelista, es el doctor Carlos Pérez Vázquez. Las personas que han estado presentes durante estos días ya lo conocen, pero para quienes no, lo voy a presentar. El doctor Carlos Pérez Vázquez es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Harvard y es doctor en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. Su trayectoria profesional ha estado en varios lugares. Iniciamos en el Instituto Federal Electoral como asesor y después como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y en el Poder Judicial de la Federación tiene una larga trayectoria. Ha trabajado como secretario de Estudio y Cuenta,
Ha trabajado de manera muy cercana con el ministro Silva Mesa y actualmente es el coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Corte y principal impulsor de esta serie de protocolos de actuación en materia de personas indígenas, de personas con discapacidad y de personas migrantes, que es el tema que nos toca el día de hoy. Carlos, tienes la palabra. Muy buenos días a todos. Tal como decía Mónica Maxice hace un momento, y agradeciendo, por supuesto, pues ser parte de esta mesa experta, que me honra mucho integrar, y agradeciendo también, una vez más, cada día se confirma con más fuerza pues la oportunidad de la iniciativa de la senadora Arely Gómez para organizar esta serie de mesas de análisis. En realidad, el protocolo de migrantes y su presentación el día de hoy nos permite reflexionar desde la Suprema Corte acerca de una cosa que a mí me parece particularmente relevante, que es cómo el trabajo institucional puede servir, puede ser muy oportuno, puede ser muy útil para coyunturas y contextos particulares que quizá en el momento en que proyectos concretos se inician no se vislumbran del todo. Pero tal como decía la moderadora hace un momento, en estos días hay una discusión que se está dando y debe darse de manera urgente en razón de una crisis muy seria que existe, que pasa, que transcurre en nuestro país, no solamente con los migrantes en general, sino también, como lo hemos podido constatar todos recientemente, con los niños migrantes que sin compañía cruzan por el territorio nacional y están llegando, no en todos los casos, a Estados Unidos. El protocolo intenta también visibilizar esta problemática a los ojos de los impartidores de justicia y ha generado una sinergia muy importante al interior de la judicatura y también con el grupo de expertos, el grupo de asesores que desde el principio colaboraron en la elaboración del mismo y que en realidad a ellos debemos en gran medida la riqueza del documento. Estuvo en la primera edición coordinado por la organización no gubernamental Sin Fronteras, por su directora Nancy Pérez, y en el comité de elaboración del documento participaron, además de los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Unidad de Igualdad de Género, pues ACNUR, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, no podría mencionarlos a todos, pero fue un esfuerzo de colaboración muy enriquecedor, creo, para todos, pero sobre todo, de nuevo, una vez más, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, insisto, en la elaboración de estos documentos ha aprendido todo el tiempo nuevas cosas que ahora comparte con los impartidores de justicia en beneficio de los derechos de las personas en México. El contexto migratorio que se da en México, tenemos que tenerlo presentes, en el cual se desarrolla este protocolo. En nuestro país se desarrollan las 4 vertientes de la migración: es país de origen, de tránsito, de destino y de retorno, lo cual, por supuesto, multiplica los obstáculos para el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentran en esta situación. Primero, por la carencia de recursos para costear asesoría jurídica, por la falta de acceso a traducción, a las traducciones, por el miedo que supone contactar a las autoridades cuando se encuentran en situación irregular, por las dificultades que implica permanecer en un solo sitio y llevar a cabo por lo mismo un procedimiento o un juicio ante autoridades de impartición de justicia, y por el desconocimiento de sus derechos. Por lo tanto, los objetivos del protocolo, tomando en cuenta esta problemática, este contexto, esta característica de nuestro país como un país proclive por su situación histórica, por su situación económica, política, geográfica, al problema de la migración, los objetivos del protocolo son entonces dotar de herramientas a los jueces para identificar aquellas normas que más protegen los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como proporcionar reglas de actuación, principios e instrumentos jurídicos para garantizar el respeto a los derechos humanos de estas mismas personas.
Rápidamente, la estructura del protocolo es muy similar a la de los otros protocolos, se sigue la misma experiencia, una experiencia exitosa que también valen en la elaboración de documentos y proyectos. Se establece el contexto en el cual se desarrolla esta problemática, se establece también con mucha precisión el marco jurídico que es aplicable tanto de fuente nacional como de fuente internacional, los principios generales que deben seguirse, los derechos que son necesarios reconocer o que son necesarios, ejercer o hacer valer para hacer efectivo el acceso a la justicia, reglas generales de actuación y reglas específicas de actuación que se recomiendan a los impartidores de justicia. Una vez más, este protocolo sigue la instrucción precisa del presidente de la Corte en el sentido de que debe ser profundamente respetuoso de la independencia y la autonomía judicial y debe entenderse solo como una herramienta de apoyo, como un instrumento que se somete a la mejor consideración de cada una y cada uno de los juzgadores del país. Los principios generales los menciono rápidamente porque no hay demasiado tiempo, quizá podamos extendernos un poco en las respuestas cuando haya, si es el caso. Son el principio de no discriminación e igualdad, el principio pro persona, el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad propia de los derechos humanos, reconocido en el artículo 1 de la Constitución, el principio de no devolución, el principio que resulta fundamental para la situación que estamos ahora constatando en México, del interés superior del niño, niña o adolescente migrante. Una vez más, este problema en concreto nos permite, me parece a mí, calificar como muy oportuna y pertinente la elaboración de los protocolos y su naturaleza transversal. Si hay cosas que no están recogidas en este protocolo en relación con los derechos de la infancia, sin duda esas pueden ser encontradas por cualquier persona que esté interesada en el protocolo de infancia. Esto nos permite a nosotros sostener que los protocolos son forman un corpus de consulta en sí mismo para los impartidores de justicia. Está también el principio de unidad familiar, de no revictimización y, por supuesto, el principio de presunción de inocencia. Entre los derechos que constata o registra el protocolo para hacer efectivo el acceso a la justicia está el derecho a la información, el derecho de asistencia legal, de defensa pública, de asistencia consular a un intérprete y sistemas de identificación de personas en condición de vulnerabilidad. Entre las reglas generales de actuación que se sugieren para los impartidores de justicia está el cumplir con el principio de acceso a la justicia pronta, expedita y completa. Esto implica estudiar de fondo los casos, darle prontitud y prioridad a estos casos que se les presenten en materia de migración, procurar usar un lenguaje claro y accesible, regular de forma beneficiosa para los interesados el lugar y tiempo y forma de las comparecencias, proteger la intimidad, la confidencialidad de las personas y la confidencialidad en los procedimientos, cumplir el debido proceso, identificar, por supuesto, a las personas solicitantes de asilo, reparar el daño, cumplir las medidas cautelares y también hacer esfuerzos de coordinación y especialización en el tema. Hay reglas específicas en las cuales no me detengo por cuestión de tiempo para no quitarle el tiempo al resto de los panelistas y paso directamente a algunos de los retos legislativos que de la lectura del protocolo pueden desprenderse. Primero, al parecer es necesario revisar la legislación en materia de migración con perspectiva de derechos humanos, tomando en cuenta las especificidades contextuales y los tipos de migración. Es muy importante desincentivar la criminalización de facto de la migración irregular, asignar recursos presupuestales específicos para la formación en derechos humanos del personal que atiende y apoya a las personas migrantes, legislar en materia de desplazamiento interno forzoso, otro problema muy serio que se enfrenta hoy en día en México, generador también de muchos tipos de violencia, evitar la detención de infantes y adolescentes en estaciones migratorias, debe preferirse en todo caso la participación de otras instancias, como el DIF, por ejemplo, sabiendo que esta institución, como varias en México, no cuenta con todos los recursos ni la capacidad para hacer frente al problema, pero que es necesario quizá dotarla legislativa presupuestalmente de esos recursos para poderlo llevar a cabo.
Se debe etiquetar en este sentido como una propuesta, una asignación, en una asignación presupuestaria concreta, una partida específica para proteger niños, niñas y adolescentes migrantes. Esto es evidentemente urgente y para hacerlo es necesario tener claro un diagnóstico, no solamente de lo que pasa con los niños que llegan a Estados Unidos, sino de lo que está pasando con los niños que se quedan en México. Hay por ahí otros retos, me quedan 2 minutos, simplemente los menciono. Hay que suspender la idea o el concepto de proceso administrativo, porque si las personas migrantes detenidas en estaciones migratorias inician procesos judiciales respecto de su situación, se suspende su proceso administrativo y siguen detenidas indefinidamente. Hay que ajustar los 2 procedimientos, la naturaleza de los 2 procedimientos, con el fin de evitar que la gente pase el mayor tiempo posible detenido o detenida. Hay que recordar que en todos los actos que todas las autoridades llevan a cabo hay que aplicar siempre el principio pro persona, es uno de los principios reconocidos en el protocolo, derivados de nuestra Constitución, y por lo mismo hay que preferir siempre tener a la gente en libertad que detenida. Es importante entonces, creemos nosotros, que los jueces, los impartidores de justicia visibilicen el problema. Hoy en día se presentan muchos más problemas de los que pueden simplemente visibilizarse en el protocolo, visualizarse en el protocolo. Tenemos, por ejemplo, registros o ya avisos de cónsules latinoamericanos. Por cierto, el lunes vamos a organizar un foro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que los invito muy cordialmente, ojalá puedan asistir, sobre el derecho a asistencia consular, que ha sido impulsado por el conjunto de cónsules latinoamericanos, porque ya están enfrentando problemas muy importantes y muy serios frente a los impartidores de justicia. Por ejemplo, están siendo apercibidos los propios cónsules, ¿no? Los jueces tratan de aplicar o hacer valer el derecho de asistencia consular y creen que para lograr que se cumpla con ese derecho pueden apercibir a un cónsul de otro país. Y eso ya genera problemas, ha generado incluso notas diplomáticas ante la Cancillería mexicana. Y lo que nosotros queremos es que los jueces cada vez estén más conscientes y más sensibilizados de las cosas que pueden hacer y de las cosas que no pueden hacer en relación con la problemática que se deriva de la situación migratoria de una persona. Con esto termino. El protocolo está disponible no solamente en impreso, nos quedan algunos. Estamos preparando una segunda edición, lo estamos traduciendo a otro idioma, al inglés, pero independientemente de que esos proyectos concluyan exitosamente, como será el caso, la versión vigente puede ser consultada por cualquier interesado en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia, al igual que el resto de los protocolos en nuestra página de internet. Yo quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, para cualquier comentario. Es un problema serio, intenso, acuciante, que desde la judicatura cada vez adquiere más y más relevancia y para el cual los jueces cada vez están más enterados y cuentan con mayores herramientas para realizar su papel como guardianes y defensores de los derechos humanos. Muchas gracias. Carlos Pérez Vázquez. Ahora, precisamente una vez que él ha presentado el contenido del protocolo y que ya ha mencionado quiénes son las personas que participaron en su elaboración, tenemos un video donde esas personas hablan de la utilidad y de las expectativas que se tiene sobre el protocolo. Vamos a verlo. La Suprema Corte ha emitido diversos protocolos de actuación para juzgadoras y juzgadores, a fin de mejorar el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad. Los protocolos tienen la intención de auxiliar a los juzgadores a realizar su labor con apego a las mejores prácticas internacionales que se derivan de las normas convencionales que ahora nos obligan y los mecanismos que funcionan en su defensa. Aunado a ello,
La resolución de esta Corte en el caso Radilla Pacheco ha determinado la obligación de las autoridades judiciales de realizar un control de constitucionalidad y de convencionalidad ex oficio, entendidos como la facultad y la obligación de considerar las normas de derechos humanos reconocidas tanto por la Constitución como por los instrumentos internacionales ratificados por México. Los protocolos de actuación se han estructurado a partir de normatividad de origen interno e internacional, así como de principios, prácticas y sentencias de este alto tribunal, de sus salas y tribunales, así como de tribunales de otros países y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debo resaltar que los protocolos no tienen ni pretenden tener efectos vinculantes. Son una herramienta de trabajo adicional que se somete a la mejor consideración, juicio y eventual utilización de los impartidores de justicia, responsables últimos en nuestro sistema de proteger los derechos de las personas. Los contenidos constitucionales vigentes en México establecen que las y los juzgadores deben auxiliarse de normas de origen internacional para una protección más amplia de los derechos humanos. El siguiente protocolo emitido fue el de personas migrantes y sujetas de protección internacional. ¿Cuál ha sido su utilidad? Antes que nada, es una herramienta innovadora que promovió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en este momento está sirviendo como una herramienta para que los impartidores de justicia tengan mayor conocimiento sobre los instrumentos internacionales y las leyes nacionales que aplican para esta población, pero que también está siendo de utilidad para otros países de la región para que impulsen herramientas similares que permitan a sus sistemas de justicia ser mayor garantes de derechos humanos de esta población. El protocolo reconoce los derechos de los migrantes, las personas necesitando protección internacional, como los refugiados, los solicitantes de asilo y los apátridas. Es importante porque el protocolo contempla el contexto internacional de derechos humanos, el marco legal del derecho de refugiados, derecho de personas que necesitan protección internacional. Y de hecho el protocolo resalta claramente estos derechos y el acceso efectivo a la justicia. Y también el derecho de buscar y recibir asilo de la parte de las autoridades en el país. Todas estas calidades del protocolo pues hace de este documento un documento de referencia importante para garantizar los derechos humanos de los migrantes, de los solicitantes de asilo, refugiados y las personas apátridas. Yo creo que el desafío común que tenemos todos es cómo difundir esta información y hacerlo conocer a todas estas personas para que puedan pues, acceder al procedimiento. Tenemos que impulsar, el que sea una herramienta no solamente del Poder Judicial, sino que también la puedan utilizar litigantes de organizaciones o privados que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, pero también garantizar que aquellos que lo utilicen y lo empleen tengan incentivos por el uso que hagan del mismo, ¿no? La Suprema Corte espera contribuir con estas herramientas a la realización plena del derecho de acceso a la justicia de estas personas y colectivos. Dentro del marco de construcción de la reforma en materia de derechos humanos, debemos recordar que estos no pueden hacerse realidad sin tribunales que les den vida, a través de la solución de controversias concretas. Esta obligación se ve acentuada para el caso de la Suprema Corte por el Premio Naciones Unidas en materia de derechos humanos que el Alto Tribunal recibió a finales de 2013. La distinción nos recuerda que el proceso de reconstrucción constitucional por el que atravesamos es, y no puede ser de otra manera, una obra colectiva
en la que todos tenemos responsabilidades que cumplir, y los protocolos de actuación para quienes imparten justicia, al compilar los estándares internacionales, deben ser una herramienta para el trabajo cotidiano del juzgador, como verdadero defensor de las garantías fundamentales del individuo, pero también una fuente de referencia para todos aquellos que quieran fundar su actividad profesional o su aprendizaje jurídico sobre las normas que constituyen el patrimonio moral de la humanidad a la que pertenecemos. Invitamos a todos ustedes a revisar, comentar y usar los materiales ya disponibles en la página de internet de la Suprema Corte, www.supremacorte.gov.mx. Haz los tuyos. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a nuestro segundo panelista, que es el doctor Jaime Rochín del Rincón. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y maestro en Dirección por el IPADE. Se desempeñó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en la Secretaría de Gobernación y también en la Cámara de Diputados en el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Fue ombudsman del Instituto Politécnico Nacional y ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualmente es el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Doctor, tiene la palabra. Ya lo tiene, sí. Da igual, ¿verdad? Sí, como usted quiera. Ahí está la paga. Buenos días a todas, a todos ustedes. Agradezco mucho al Senado de la República la amable invitación que me hicieron a participar en este importante foro y que además adelanto que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solicitará todos los resultados de los foros que se están realizando esta semana en el Senado para que lo que aplique al Programa Integral de Atención a Víctimas pueda ser incorporado también en nuestro proyecto de programa que será presentado al sistema. Agradezco y reconozco la presencia de la senadora Arely Gómez, con quien tengo a quien le tengo un enorme respeto, una gran admiración y que además de todo tengo el gusto de ser su amigo. Muchas gracias, Arely, por esta invitación, y agradezco a mis compañeros de panel, compañeras, que en realidad será para mí de mucho aprendizaje, y no solo eso, sino que ya incluso intercambié algunos tarjetas para reunirnos a trabajar en mejorar la situación de las personas migrantes en México. Y comienzo con una cita del secretario general de las Naciones Unidas, porque me parece que resume una idea muy importante sobre la migración. Hagamos que la migración beneficie a los migrantes y a los países por igual. Se lo debemos a los millones de migrantes que con su valentía, su vitalidad y sus sueños ayudan a nuestras sociedades, ayudan a que nuestras sociedades sean más prósperas, flexibles y diversas. La desigualdad, la falta de oportunidades, los efectos adversos del cambio ambiental, las constantes transformaciones políticas, económicas y sociales, las guerras, la violencia, el deseo de progreso, entre muchos otros factores, son constantes en la historia de la humanidad que repercuten en los procesos de movilidad humana y, por tanto, en el abandono del lugar de origen de millones de seres humanos. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, en la actualidad unos 232 millones de personas buscan en algún país distinto al suyo nuevas oportunidades que les permitan mejorar su calidad de vida. El complejo fenómeno de la migración es una realidad de alcance mundial que presenta, cuando menos, dos caras por demás disímbolas. Los efectos positivos de los procesos migratorios se nos muestran con una serie de indicadores que dan cuenta de cómo las personas y los estados receptores de migrantes transforman sus realidades beneficiándose de manera simbiótica. A continuación, algunos ejemplos. Los migrantes son un factor muy positivo para el desarrollo de las economías,
ya que complementan el capital humano aportando talento y mano de obra necesaria. Existen casos ampliamente estudiados que demuestran cómo los procesos migratorios juegan un rol de gran trascendencia en el futuro de países con baja tasa de natalidad. El gradual envejecimiento generacional que coloca un gran número de personas en posición de retiro laboral se suple con migrantes que en el futuro asumirán un rol preponderante en la generación de riqueza. Otro aspecto a destacar es que la migración juega un rol muy notable en la transferencia de talento entre países. De todos es conocido que muchos mexicanas, son atraídos por otras latitudes, contribuyendo con ello a generar condiciones de intercambio, de conocimiento y multiculturalidad. Finalmente, las remesas de dinero hacia los países de origen de los migrantes constituyen una fuente importante de capital que impactan positivamente en las condiciones macro de la economía y desde luego en la mejora de condiciones de vida de las familias de los migrantes. Ahora bien, en contraposición a lo anterior, debemos tener presente que los procesos migratorios también tienen una cara problemática y dolorosa. Los peligros que enfrentan los migrantes son considerables. En palabras del entonces relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, el fenómeno migratorio en tránsito por México representa un negocio gestionado principalmente por redes transnacionales de bandas involucradas en el contrabando, la trata de personas y el tráfico de drogas. Con la omnipresencia de la corrupción en todos los niveles del gobierno y la estrecha relación de numerosas autoridades con las redes de bandas, la extorsión, las violaciones y las agresiones contra los migrantes continúan. Bajo el escenario antes descrito, los migrantes se ven constantemente expuestos al desamparo, la discriminación e incluso a barreras culturales, ideológicas y de idioma que con graves consecuencias derivan en actos, manifestaciones y expresiones de racismo, discriminación y xenofobia. El rostro negativo de la movilidad humana es también el de la ruptura y disgregación familiar, el de las personas que durante largos viajes se colocan en situación especial de vulnerabilidad. Es el rostro de las víctimas de violaciones a derechos humanos y del fenómeno delincuencial. Quizá, y este es uno de los temas que estamos tratando con más frecuencia en nuestros foros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en este tema de migración se junta claramente dos características de las víctimas que las hacen todavía ser revictimizadas mucho más. Uno muy grave es el que sean migrantes, es una ocasión de victimizar y revictimizar a las personas, y el otro es el de que sean niñas y niños. Y ambos factores son ocasión de discriminación, y cuando se dan de manera conjunta, no solo hay discriminación, sino que hay múltiples abusos. Es el rostro de las víctimas en México. Esta fase de los procesos migratorios es la que coloca al tema de la migración como uno de los asuntos más delicados de la agenda pública y por obvias razones de la agenda legislativa. La adopción de un andamiaje normativo y de un conjunto de políticas públicas que efectivamente aseguren la protección y respeto de los derechos de los migrantes durante su estadía, tránsito y eventual repatriación a sus países de origen, cuando es el caso, es una tarea aún inacabada a la que se le debe dar la mayor importancia. El Estado mexicano tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su situación migratoria. ¿Cuáles son algunos desafíos en materia de protección a migrantes? El 10 de junio de 2011, sabemos bien, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que tuvo por objeto determinar que en los Estados Unidos mexicanos, en México pues, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, estableciendo la obligación del propio Estado de prevenir, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. El 25 de mayo de 2011 se expide la nueva ley de migración que reconoce el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros como principio de política migratoria del Estado mexicano. Así las cosas, no obstante que México ha avanzado en la actualización del marco jurídico en materia de derechos humanos y ha firmado y ratificado
diferentes instrumentos jurídicos internacionales que le imponen obligaciones en cuanto a la protección de los derechos de los migrantes y sobre la atención especial a grupos en situación de vulnerabilidad dentro de los procesos migratorios, la realidad nos muestra que la sola actualización del marco regulatorio no ha sido suficiente para dar respuesta a la necesidad de atender y proteger a las personas migrantes. Por ello, resulta de central importancia que, a la par de un marco jurídico moderno, eficaz, se diseñen y adopten acciones con una visión mucho más táctica y operativa que permitan hacer realidad el mandato constitucional, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos. Son muchas las líneas de acción posibles. Entre las medidas que considero prioritarias y que por tanto se deben instrumentar en breve están las siguientes: atender la necesidad de contar con datos estadísticos confiables sobre el fenómeno migratorio. La recopilación estratégica de información sobre el fenómeno constituye un insumo indispensable para la adecuada formulación de políticas públicas y para la toma de decisiones. Muy relacionado con lo anterior, se debe profundizar en el estudio y comprensión de las corrientes migratorias para poder focalizar adecuadamente la asistencia y apoyo a los migrantes y con ello estar en posibilidad de facilitar cuando proceda el retorno voluntario a sus países de origen. Se deben poner en operación mecanismos eficaces para informar a los migrantes sobre sus derechos y sobre los principios, normas y principales instrumentos jurídicos que les proveen protección dentro del marco jurídico nacional e internacional. Es indispensable fortalecer a las instituciones y los programas nacionales para combatir la violencia basada en el género, prevenir y combatir la trata de personas y otorgar adecuada protección a las víctimas de este delito. La perspectiva de género debe ser una consideración de diseño en todas las políticas públicas relacionadas con el fenómeno migratorio. También se deben tomar acciones para prevenir y combatir el tráfico de personas y proteger a los migrantes de la explotación y otros abusos. Es necesario establecer de inmediato condiciones especiales de protección para niñas, niños, adolescentes migrantes que reconozcan sus necesidades particulares. Y a mí me gusta recordar que cuando vemos el caso de las niñas, niños migrantes, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, el primer criterio que hay que conocer es que son niñas y niños. Antes que otra cosa, son niñas y niños y merecen una atención, un respeto al interés superior de la infancia, y eso debe privar ante cualquier otra circunstancia. Y eso lo olvidamos mucho en la práctica. Pero bueno, es de particular atención la problemática de las mujeres, niñas, adolescentes y otros grupos expuestos. En cuanto a la situación de menores de edad, considero necesario impulsar, por ejemplo, la efectiva aplicación de los mecanismos como los que se prevén en la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, con la finalidad de evitar el retorno de menores cuando se demuestre que existe un riesgo grave de que esa restitución pudiera exponerles a un peligro físico o psíquico. Se debe fortalecer también los mecanismos de cooperación internacional a fin de que la migración sea segura, ordenada, con pleno respeto de los derechos humanos. En los casos de migración irregular se deben adoptar mecanismos vinculantes para verificar que las condiciones de los migrantes sean adecuadas y para evitar que las autoridades nacionales incurran en violaciones a sus derechos. Se debe evaluar con precisión y rigor el desempeño de las instituciones que tienen bajo su responsabilidad la función migratoria en el país. El diseño y establecimiento de un sistema de indicadores verificable podría contribuir notablemente a mejorar la realidad de los migrantes en México. Y es muy importante que revisemos también las funciones de las instituciones migratorias para que tengan un enfoque real de derechos de las personas. No está peleado el velar por la seguridad con el velar específicamente por los derechos de todas las personas, como lo establece el primero de la Constitución. Se debe impulsar una interacción positiva entre el sector gubernamental y las organizaciones de la sociedad civil para buscar y proponer de manera conjunta acciones para hacer frente a los retos que plantea la migración. Finalmente, se deben adoptar mecanismos prácticos de denuncia para casos de violación a los derechos de los migrantes. Solo así se podrá hacer frente a las bandas delincuenciales que hacen de la dinámica migratoria una fuente ilícita de ingresos. Concluyo señalando que los desafíos a los cuales se enfrenta México en materia de migración son considerables. Los derechos humanos no pueden ni deben seguir esperando.
La realidad imperante nos exige asumir un rol decidido en la protección de las personas a través de la instrumentación de políticas públicas y de acciones específicas. Y en este sentido, nada más les adelanto que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual tengo el honor de presidir por decisión de mis compañeros comisionados, está trabajando en un protocolo de atención a víctimas migrantes, a víctimas extranjeras, y tiene una doble función. ¿Cómo atendemos aquí en México a las víctimas que vienen de otros países? Pero también eso nos genera en los compromisos con otros países, cómo deben atender esos países a nuestras víctimas. Y estamos trabajando en ese proceso. Lo voy a compartir con algunos de mis compañeros, que los que lo soliciten, para que nos opinen. Es un proceso de construcción, incluso que ha generado entre nosotros mismos. Creo que ya se me pasó el tiempo, ya nada más concluyo con esto. Entre nosotros mismos, los comisionados, unas discusiones muy interesantes sobre cómo proteger mejor a los migrantes que son víctimas, y creo que vale mucho la pena escuchar la opinión de tantas y tantos expertos. Muchísimas gracias por su atención, es un honor estar con ustedes. Para hacer mis conclusiones. Bueno, ahora voy a dar la palabra a Eva Reyes Ibáñez. Eva es abogada por la UNAM y es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la American University Washington College of Law. Ha litigado en el sistema interamericano y ha trabajado en el INMujeres a nivel federal y también en el INMujeres a nivel local en el DF. Actualmente se desempeña como experta de proyecto en la Unidad de Trata de Personas, Género y Niñez Migrante en la Organización Internacional para las Migraciones en México. Eva, adelante. Muchas gracias. Al nombre del jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, el doctor Thomas Lothar Weiss, les pido una disculpa por razones de agenda, no pudo acompañarnos el día de hoy, pero les daré su mensaje. El tema de migración ha tomado un tinte bastante importante, el tema de la niñez migrante. De acuerdo con cifras del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el número de menores migrantes no acompañados que han sido identificados en aquel país alcanza los 47,000 niños y niñas y adolescentes no acompañados, situación que ha colapsado la capacidad de las autoridades norteamericanas. En este mismo contexto, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Migración, de enero a abril del 2014 han sido presentados 5,644 menores de edad ante la autoridad migratoria por no acreditar la situación migratoria en México, lo cual representa un porcentaje bastante elevado del número de eventos registrados en el periodo pasado, en el año pasado. Este protocolo de atención que hoy presenta esta revisión la Suprema Corte de Justicia ha sido uno de los instrumentos más importantes desde su aparición el año pasado. Si bien fue inicialmente pensado para autoridades jurisdiccionales, ha sido ocupado ahora cada vez más por autoridades administrativas que también ejercen actividades en el tema migratorio. El tema de niñez migrante cobró un importante cambio en términos legislativos con la reforma al 112 de la Ley de Migración, que establece que los niños, niñas y adolescentes serán inmediatamente canalizados al DIF, a las instancias y albergues del DIF, en lugar de al Instituto Nacional de Migración, a las estaciones migratorias. Esto, por supuesto, ha sido imposible aplicarlo de manera inmediata por una razón obvia. La reforma al artículo 112 no vino acompañada de un presupuesto que le permitiera al DIF generar capacidades para dar cumplimiento a este artículo. Por lo tanto, justamente estas reformas para dar y dotar, digamos, de la capacidad económica y administrativa al DIF es sumamente importante. Actualmente vemos en los flujos migratorios mixtos un sinnúmero de perfiles de niños, niñas y adolescentes que requieren atención. Vemos, por supuesto, a los solicitantes de protección internacional, que más adelante profundizará el ACNUR, pero también a los que necesitan protección internacional complementaria, a víctimas del delito, y en esto me voy a centrar en algo muy importante,
Actualmente, las víctimas del delito necesitan iniciar un procedimiento penal para poder acceder a la visa humanitaria que les permita permanecer en territorio nacional. La Ley General en materia de trata de personas establece que las víctimas de trata de personas están obligadas, todas las autoridades administrativas, incluyendo el Instituto Nacional de Migración, a dar la atención antes del proceso penal, durante el proceso penal y después del proceso penal. Sin embargo, esto implicaría que la naturaleza de la visa humanitaria para las víctimas es distinta. ¿Por qué? Porque su naturaleza no es que permitan su estancia en territorio nacional para iniciar un procedimiento penal, sino para acceder a la protección y la asistencia como víctimas de este delito. En este sentido, esta puede ser una necesidad de reforma para establecer claramente la necesidad de otorgar este tipo de protección internacional complementaria a las víctimas del delito, aun cuando no exista una denuncia penal. ¿Por qué? Porque muchas veces las víctimas de este delito no se consideran víctimas o bien tienen miedo de iniciar un procedimiento penal porque hay vínculos con la delincuencia organizada nacional y transnacional, sobre todo el crimen internacional. En esta identificación de perfiles estamos trabajando actualmente un protocolo de atención de niñez migrante con el DIF nacional, que implica atender a un fenómeno migratorio que conjunta diversas modalidades en México. México es país de origen de la migración, tránsito, destino, pero también retorno. Es decir, encontramos a niños, niñas y adolescentes migrantes mexicanos, pero también a extranjeros migrantes en territorio nacional. Ambos perfiles tienen que ser atendidos de la misma manera. No podemos hacer ninguna, diferencia en la atención porque ambos son niños, niñas y tienen que ser protegidos de la misma manera. En este sentido, encontramos varios retos al tratar de atender de manera igualitaria a estos dos perfiles. El primero tiene que ver con que los fenómenos migratorios en el norte y en el sur, si bien comparten características, son completamente distintos. Actualmente se han identificado cada vez más los famosos niños de circuito. ¿Qué son? ¿O qué es este fenómeno? Niños, niñas y adolescentes que son utilizados por la delincuencia organizada para hacer actividades de delincuencia organizada, cruzar a la frontera, cruzando o haciendo tráfico de migrantes, tráfico de drogas, tráfico de armas. Son deportados, entregados a la autoridad migratoria, a su vez al DIF, y estos sin una evaluación previa, en muchas ocasiones son entregados a su familia, quien muchas veces está involucrada en la explotación de los niños. Por eso estamos trabajando en el fortalecimiento de hacer una evaluación del interés superior de la niñez y una determinación para saber qué es lo más adecuado para el niño, si volver al seno familiar o bien utilizar otro tipo de mecanismos para proteger su vida y su integridad. En estos flujos también encontramos niñas embarazadas, víctimas de violencia sexual, solicitantes de la protección, extracontinentales, personas indígenas, personas que no hablan español, es decir, un sinfín de perfiles que necesitan una atención diferenciada y completamente individualizada. Me voy a centrar justamente en 3 puntos muy importantes. Uno es la no detención de niñas, niños y adolescentes. La relatora de los derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido que la detención de niños, niñas y adolescentes por su condición migratoria es una violación a sus derechos humanos y es en contra del principio del interés superior de la niñez. Por lo tanto, debemos de pasar de esta detención a una protección integral de sus derechos. Y por lo tanto, también se tiene que identificar claramente, y en esto aplaudo el protocolo de la Suprema Corte, que establece límites a la detención administrativa, incluso a la detención migratoria, claramente expresados en el protocolo. Sin embargo, mientras la ley de migración siga hablando de presentaciones y no hablando de detenciones como tal, se presta a una eludición de estos principios constitucionales que permiten sí la detención por fines administrativos, pero con límites bastante claros constitucionales. La segunda es espacios de alojamiento que permitan justamente hacer una evaluación del interés superior de la infancia, por lo tanto, espacios de alojamiento adecuados y de puertas abiertas.
No podemos permitir que los niños sean privados de la libertad por una falta administrativa. Y esto ha sido claramente establecido por el Comité de Derechos de Niños, por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y actualmente estamos esperando la opinión consultiva número 21 de la Corte Interamericana, que esperamos sea sumamente clara, al igual que la propia relatora y la propia Comisión Interamericana. Y por último, y en término legislativo, es necesario la formalización de la determinación del interés superior de la niñez. Actualmente no existe una claridad de quién deba hacer la protección y quién deba ser la tutela y la representación legal de los niños, y por lo tanto esto afecta muchísimo a su acceso a la justicia, a su acceso a ser reconocidos por la protección internacional, la protección complementaria, porque justamente en este tema el Estado mexicano es el obligado de solicitar la protección internacional y la protección internacional complementaria a nombre de los niños, las niñas, y esto depende mucho también de la edad y de la participación que tenga el niño. La Convención de los Derechos del Niño hace un cambio muy importante en ubicar a los niños como objetos de protección a sujetos de derecho, lo que implica garantizar la protección, la participación de los derechos en sus procesos tanto administrativos como jurisdiccionales, y esta parte es sumamente clara en el protocolo de la Suprema Corte de Justicia. En este sentido, es importante dotar de fuerza al DIF para que sea justamente el instituto que proteja los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que tenga un sustento legal para ello, para la representación, para la tutela y, por supuesto, conjuntamente con sus cónsules, que también necesitan dar asistencia a sus connacionales, sobre todo si son niñas y adolescentes. Finalmente, les reitero el apoyo incondicional por parte de la Organización Internacional para las Migraciones para el fortalecimiento institucional en aras de la protección y garantía de los derechos de las personas migrantes, en especial de las personas más vulnerables, como lo son las mujeres, quienes se enfrentan no de manera aislada, sino sistemática y reiterada a formas de violencia, entre ellas violencia sexual, de los niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, de los derechos de las personas migrantes en general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eva, por una exposición tan puntual y tan particular con respecto al tema más importante actualmente. Ahora voy a dar la palabra a la doctora Patricia Zamudio. La doctora Patricia Zamudio tiene un doctorado en Sociología por la Universidad de Northwestern y cuenta con una maestría en Ciencias Sociales por la Flaxo. Es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Participa en la Red Internacional de Migración y Desarrollo y actualmente se desempeña como profesora en el CIESAS de Jalapa, en Veracruz, y es presidenta del Consejo Directivo del Instituto para las Mujeres en la Migración. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación, Arely. De veras lo agradezco. Creo que este diálogo que estamos teniendo puede ser muy fructífero en la medida que nos escuchemos mutuamente, ¿verdad? Yo voy a hablar sobre personas migrantes víctimas de delito y mi charla se llama Vulnerabilidades múltiples, procurando justicia para las personas migrantes víctimas de delito. Y quiero aclarar que aquí no vengo sola. En realidad estamos trabajando con María Auxiliadora Moreno Valenzuela, doctora en Derecho Público, que está en la Universidad de Sonora, también con el licenciado Antonio Falcón Rodríguez, que es un abogado en Jalapa, que también trabaja en estos temas de refugio y de derechos humanos, y también soy miembro de SMR, Scalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados, y justo nosotros nos dedicamos principalmente a dar servicio a personas migrantes víctimas de delito y a defensoras y defensores de derechos humanos de migrantes que están en situación de riesgo. Entonces, bueno, es nuestro tema, pero yo no soy la abogada, nomás les aviso, pero sí estamos trabajando, mirando muy de cerca todas estas problemáticas. Y lo que aquí proponemos es parte de una investigación que estamos desarrollando sobre los derechos fundamentales y acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad que estamos implementando desde el CIESAS Golfo y desde la Universidad de Sonora.
En México, el derecho ha dado grandes pasos al responder a las demandas de grupos sociales emergentes con características que los colocan en situación de vulnerabilidad, la cual genera necesidades particulares. Estamos hablando de mujeres, niños, personas con capacidades diferentes, grupos indígenas, migrantes y otros. Y se han creado leyes específicas que reconocen los derechos diferenciados de estos grupos. Ahora, como lo han planteado varios de mis compañeros, hace falta dar un paso adelante diseñando mecanismos que hagan exigibles estos derechos ya reconocidos por la ley. Es en este aspecto donde dichos grupos encuentran dificultades para el ejercicio de sus derechos, en especial las personas migrantes, quienes para nosotros son las más vulnerables de las vulnerables. Esto es, a su condición de, por ejemplo, mujer, niño o niña, se agrega la de ser extranjeros. La situación es aún peor si las personas están en tránsito o en condición migratoria irregular. Pero en realidad las vulnerabilidades no se suman, sino que se multiplican, porque cada una profundiza los efectos de las demás. Entre estas personas migrantes, ya de por sí vulnerables, están quienes han sido víctimas del delito. Su vulnerabilidad es múltiple, además de la afectación específica producto del delito sufrido, carecen de redes de apoyo, no tienen familiares cercanos, desconocen las normas culturales, sociales de México, desconocen su cultura institucional y sus procedimientos legales. Prácticamente todo les es ajeno. La Ley de Migración y su reglamento sí reconocen a estos grupos vulnerables. Por ejemplo, la ley en el capítulo 7 habla del procedimiento en la atención de personas en situación de vulnerabilidad. Tiene 2 artículos, el 112 y el 113. El reglamento de la ley, en su título 7, habla de la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional. Tiene específicamente 3 capítulos. El primero es sobre niños, niñas y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados. El segundo es del procedimiento para detección, identificación y atención de personas extranjeras víctimas del delito. Y el tercer capítulo es de la protección a otros grupos en situación de vulnerabilidad. Hay además por ahí una circular, la número 1 de 2011, por la que se instruye el procedimiento que deberá seguir el Instituto Nacional de Migración en la detención, identificación y atención a personas extranjeras víctimas del delito. Aunque todos estos instrumentos y en particular estos capítulos, artículos y otros que no estoy mencionando constituyen un avance, nosotros identificamos 3 carencias principales. La primera es que tanto en la Ley de Migración como en su reglamento, en ningún lugar se define lo que debe entenderse por situación de vulnerabilidad en este contexto migratorio. Se habla de los grupos, se usa la palabra, pero no sabemos realmente cómo se está entendiendo. ¿Qué criterios se utilizan para definir que una persona en situación de migración es vulnerable? Una segunda carencia es que no se reconoce que el ser víctima del delito constituye una condición que agudiza la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes. Esto es muy claro en la circular. En la circular en ningún momento aparece la palabra vulnerables, ni nada que se le parezca, ni vulnerables, ni vulnerabilidad, nada. Entonces, mientras unos, la ley y su reglamento reconocen el tema de la vulnerabilidad, cuando se pasa ya a cosas más concretas, como esta circular de atención a personas migrantes víctimas de delito, se olvidan que ellas también constituyen grupos vulnerables. Todo esto deja un amplio espacio a la discrecionalidad, porque pues no sabemos, ¿no? Realmente cómo se identifica. Nosotros tenemos un ejemplo que ilustra las consecuencias prácticas de dichas carencias en el artículo 133 de la ley, que es sobre regularización migratoria, que dice en su fracción 4 que no pueden ser deportadas personas cuyo grado de vulnerabilidad dificulte o haga imposible su deportación o retorno asistido. Pero si no están definidos ni el significado de la situación de vulnerabilidad ni los criterios que la constituyen, ¿cómo se puede determinar el grado de vulnerabilidad? Aquí, ¿a juicio de quién? Y lo más importante, ¿cómo se asegura que se reconocen y atienden las necesidades específicas de las personas en esta situación? Todo esto deja, como decía, un amplio espacio a la discrecionalidad. Entonces, ¿qué proponemos para avanzar en la procuración de justicia para estas personas migrantes víctimas del delito? Bueno,
Proponemos que se revise la ley migratoria, el reglamento, sus circulares y así como todas las leyes que estén involucradas en la atención de personas que han sido víctimas, la ley de atención a víctimas, de protección de personas que participan en procesos penales, ley general de trata, su reglamento y todos los códigos pertinentes, y que en dicha revisión se incorpore el reconocimiento de la situación de vulnerabilidades múltiples de las personas migrantes víctimas de delito y que se asegure que dicha situación se vea reflejada en los actos mismos que conforman el procedimiento para la procuración de justicia, desde la recepción de la denuncia hasta la consignación. Ya nos decía el compañero de la Comisión de Atención a Víctimas que hay que tener, él decía, una visión práctica, o alguno de ellos, una visión práctica, está bien en las leyes, pero a la hora de hacer las cosas tenemos que tener certidumbre sobre lo que cada quien le toca hacer. ¿Y por qué consideramos que es importante que haya especificidad sobre lo que constituye la situación de vulnerabilidad? Según la materia que aborda cada ley y particularmente en relación con las personas migrantes que son víctimas, pues porque dicha especificidad va a permitir definir con claridad los procedimientos que deberán seguirse para asegurar el acceso a la justicia. Presento algunos ejemplos que ilustran situaciones específicas de las personas migrantes víctimas de delito y posibles soluciones, solo estamos sugiriendo. Hay diferencia entre la situación de una víctima que es miembro de la comunidad en donde se comete el delito, que tendrá familia que la apoye y acompañe en el procedimiento judicial, pero la persona migrante en tránsito no tiene estas redes. Considerar su situación específica de miembro de un grupo vulnerable implicaría quizá que la denuncia se levantara en el mismo acto cuando se presenta al Ministerio Público y que no se le exija volver para ratificarla. Y además que para la diligencia de inspección los plazos sean cortos. Tenemos ejemplos de después de presentada una denuncia, la primera visita que hace el investigador del Ministerio Público sucede, ¿pueden adivinar? 5 años después. Nos referimos a migrantes en tránsito, ¿no? Aunque no fueran migrantes en tránsito y aunque fuera cualquiera de nosotros, esperar 5 años para que se dé la primera respuesta a su denuncia está completamente fuera de lo que debiéramos tener como país, ¿no? Es un caso extremo, pero no es tan raro. La tardanza en responder es muy, muy alta. Otra manera que podríamos promover el acceso a la justicia de las personas migrantes es aprovechar las tecnologías en las comunicaciones. Las leyes debieran permitirles que a estas personas en tránsito que interpongan denuncias y den seguimiento a los procedimientos por vía virtual. Ya hay algunas leyes en México que permiten esto. ¿Por qué no hacerlo con las personas migrantes víctimas de delito? Además, cuando las personas están detenidas en estaciones migratorias, su participación en los procedimientos se complica. Ya lo dijeron, ¿no? El mero hecho de estar privadas de la libertad las coloca en posición de desventaja para ejercer derechos. Además de los efectos emocionales, cognitivos, dañinos de dicha privación, hay problemas logísticos para su seguimiento a los procedimientos, como por ejemplo, trasladarse al Ministerio Público. El Instituto Nacional de Migración tiene la obligación de hacerlo, pero muchas veces no lo cumple. Proponemos, pues, que existan mecanismos concretos dentro del procedimiento de investigación de los delitos que consideren las vulnerabilidades múltiples de las personas migrantes víctimas de delito, desde la denuncia, la estrategia de investigación diseñada por el Ministerio Público, en donde se define qué va a buscar, cómo lo va a buscar, quiénes van a participar, cómo deben participar pues los policías y los peritos en todo este procedimiento, y en todo esto que se considere la condición de movilidad de las personas. Si se trata de que la ley de derechos tiene que crear condiciones para que no esté sujeta a interpretaciones limitativas, sino a interpretaciones extensivas de derecho a favor de la persona, como lo dice el artículo 1 constitucional. La labor legislativa debe dirigirse a generar certidumbre en el acceso a la justicia y en el ejercicio de los derechos humanos, y que dicha certidumbre se haga realidad para los grupos en situación de vulnerabilidad y en particular para quienes experimentan vulnerabilidades múltiples, tal como sucede con las personas migrantes víctimas de delito. Nosotros estamos atentos a que el derecho mexicano avance por este camino.
Antes de terminar, quiero decir una frase que me comprometí a decir en cualquier presentación en la que estoy, que fue producto de una reflexión entre organizaciones que defienden los derechos humanos de mujeres y en particular de mujeres en la migración, y la frase dice así: la mujer en la migración soy yo, es mi madre, es mi hermana, es mi amiga, es mi hija. Defender sus derechos es defender los míos. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Patricia Zamudio. Creo que hizo también una exposición muy puntual de los retos en materia legislativa para, en específico, los y las migrantes que pueden ser víctimas de algún delito. Bueno, si bien no es abogada, creo que lo hizo espectacularmente porque nos relató muy bien de veras los retos en este aspecto. Bueno, voy a dar la palabra ahora por último al maestro José Ciberluz. José es abogado por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo y maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Oxford. Desde 2003, es decir, hace ya más de 10 años, trabaja en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, actuando como consejero jurídico en diversos países como Ecuador, Venezuela, Jordania, Afganistán y Suiza. Actualmente se desempeña en la ACNUR como director del Departamento de Protección Internacional en México. Quiero dar particularmente las gracias a José y al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, porque fueron realmente muy importantes en la revisión del protocolo, sobre todo en su segunda edición. Y bueno, por supuesto, estuvieron también presentes en la presentación a la Suprema Corte. Bienvenido, José, adelante. Muchísimas gracias a Mónica. En primer lugar, en nombre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quiero agradecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Senado de la República, aquí representado por la senadora. Muchísimas gracias. Para el ACNUR es muy importante poder establecer este diálogo con la función judicial, con la función legislativa en México. Agradecer también a mis compañeras y mis compañeros en la mesa, haciendo notar la relevancia, la importancia del protocolo al cual se refirió el doctor Pérez Vázquez, en la medida que este protocolo es considerado hoy por el ACNUR como una buena práctica que sirve no solamente a México, sino que también a toda la región, sobre todo la región latinoamericana, donde tenemos sistemas jurídicos similares, donde seguimos tradiciones jurídicas que buscan el respeto a la protección internacional de los refugiados. Mi presentación, yo quería compartir hoy con ustedes 4 puntos. Son 2 notas quizás introductorias de contexto y tratar 2 temas que yo diría representan los retos legislativos que tenemos en materia de migración y protección internacional y que son de interés tanto para el ACNUR como para la función judicial, el Poder Judicial y los colegas del Senado de la función legislativa. Antes, únicamente unas breves palabras sobre qué es la oficina del ACNUR. El ACNUR es un órgano subsidiario de Naciones Unidas, fue creado a finales de 1950, tiene un estatuto, es un organismo internacional intergubernamental, ejerce una labor apolítica, humanitaria, técnica, sobre todo jurídica, y México es parte del ACNUR en la medida que México es miembro del comité ejecutivo del ACNUR, un comité que hoy es compuesto por 87 estados que son partes de los instrumentos internacionales, de los tratados internacionales de la materia,
y que de alguna manera son responsables por evaluar y aprobar las acciones, el programa del ACNUR. Una primera introducción, les dije que iba a tener 2 notas introductorias, donde nos gustaría adelantar y compartir con ustedes 2 puntos. Primero, algunos de los avances que hemos visto en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El primer se refiere a la ley sobre refugiados y protección complementaria, y esa ley representa un avance en la medida que incorpora, conceptualiza la condición jurídica de refugiado en el ordenamiento jurídico mexicano. Hay 2 definiciones de quiénes son aquellas personas las cuales en el medio de los tradicionales flujos migratorios que conoce muy bien México deben ser reconocidas como refugiados, como refugiadas, y por lo tanto recibir la protección internacional del Estado mexicano. La ley también establece un procedimiento administrativo que a nosotros en el ACNUR nos gusta hacer referencia a este procedimiento como un procedimiento cuasi judicial, en la medida que establece e incorpora principios del debido proceso y también decide sobre derechos. ¿Cuál derecho en particular? El derecho humano a buscar y solicitar asilo, establecido en el artículo 22, párrafo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y un otro avance es una realidad que en la región solo existe en México y es también una muy buena práctica regional, que es la posibilidad que tiene el gobierno mexicano de otorgar protección complementaria con base en los estándares establecidos en la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y cualquier tipo de tratamiento deshumano o degradante. En segundo lugar, un avance que también en la región solo existe en México y que de tal manera configura una buena práctica, que es la adopción por parte de México en su ley de migración y su reglamento de un procedimiento administrativo para determinar quién en México recibirá protección internacional porque se considera que es una persona apátrida. Y veremos más adelante de qué manera definimos una persona apátrida y los temas, digamos, pendientes en esta materia. Una segunda nota introductoria se refiere quizás a un contexto que vivimos, a las circunstancias que estamos viviendo de manera más, digamos, presente en los recientes meses. Se refiere al número de niños, niñas y adolescentes que no acompañados se desplazan en la región. Hemos visto que la violencia fue y sigue siendo una de las causas principales. Nos preocupa que exista una agudización, un crecimiento de la causal de la violencia como el motivo de salida de esos niños, sobre todo de sus comunidades y países de origen en Centroamérica. Hablamos del derecho de buscar y recibir asilo, y ahí se referencia, y hablamos a 2 medidas que en el momento nos gustaría resaltar, que son las obligaciones que tenemos en la región por parte de los estados de, en primer lugar, implementar procedimientos que permitan la identificación adecuada de estos niños, aquellos que podrían requerir protección internacional. En México, en ese tema, estamos trabajando
con el Instituto Nacional de Migración, con la Oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y con la Unidad de Política Migratoria, que aquí están, y mando un saludo a las colegas, en cómo elaborar herramientas para que se pueda identificar quiénes son esos niños. Y una segunda tarea, asegurar, garantizar el acceso pleno a procedimientos administrativos a los cuales hice referencia anteriormente, que nos permitan entonces, que permita a México decidir quién es, quién no es un niño, una niña refugiada. Muy bien, pasadas las dos notas introductorias, un primer tema que me gustaría abordar con ustedes se refiere justamente a la protección internacional de estos niños, de estas niñas, y quizás hacer referencia a lo que mi colega de la oficina de OIM ya mencionó, que son, digamos, las tareas pendientes, las tareas legislativas de interés de la función judicial que vemos como más urgentes para México. Y con relación a la niñez, resalto 3 temas que vemos como pendientes y urgentes. El primer se refiere a la necesidad de incluir en cualquier iniciativas legislativas que vise la protección de la niñez, la figura de los niños, de las niñas y de los adolescentes refugiados y apátridas. Son niños, son niñas que tienen necesidades especiales de protección, que no pueden regresar a sus países de origen, en el caso de los refugiados, o que no tienen un país a donde regresar, en el caso de los niños y de las niñas apátridas. El segundo tema que vemos como muy importante es establecer de manera clara la distinción entre las figuras jurídicas de la tutela, de la guarda y de los cuidados a los niños y las niñas no acompañados. Y el tercer punto se refiere a la necesidad que vemos de qué manera podríamos institucionalizar el principio de la determinación del interés superior del niño, de manera a que podamos elaborar, desarrollar una metodología a nivel institucional en México. El segundo tema por abordar, y ahí termino mi presentación, se refiere a algunas reservas que siguen vigentes con relación en primer lugar a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, resaltando sin embargo que en octubre del año pasado tuvimos la aprobación por el Senado de 5 dictámenes muy importantes que levantaron una reserva que había México hecho con relación a esta Convención de 1951, una reserva relacionada al tema de la expulsión de personas extranjeras y la aplicabilidad del principio del debido proceso en procedimientos de expulsión, como consecuencia de la reforma constitucional del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en octubre del año pasado, por iniciativa de la Presidencia de la República. El Senado entonces dictamina el levantamiento de esta reserva. Sin embargo, hay 2 artículos donde siguen vigentes reservas hechas por México a esta convención. Y un segundo tema, reservas a la Convención sobre el Estatuto, sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. Un instrumento, un tratado del cual México es Estado parte, sin embargo, un instrumento donde
también siguen vigentes reservas hechas a 3 artículos y de la cual también en la misma, uno de esos dictámenes del Senado el año pasado fue justamente levantar una reserva que había hecho México a esta convención. Pero aún sobre el tema de los apátridas, esta convención internacional define quién es una apátrida y es una definición muy sencilla. Una apátrida es una persona que no es reconocida como nacional por ningún Estado según sus respectivas leyes, instrumentos jurídicos sobre nacionalidad. Una persona que vive un estado de limbo jurídico, y una definición que también fue incorporada en la ley de migración y a su reglamento en México. Sin embargo, hay una segunda convención sobre el tema de la apatridia, de la cual, sobre la cual nosotros abogamos la ratificación de México, que es la convención justamente para reducir a través de acciones legislativas, preventivas para los casos de apatridia. Las leyes de nacionalidad, el fenómeno de la movilidad humana, matrimonios mixtos, niños que nacen en el territorio de otros países, niños que viajan a otros países sin que hayan recibido una acta de nacimiento. O sea, hay, digamos, una serie de fenómenos que hoy requieren que reforcemos las acciones legislativas y también muchas veces judiciales frente al problema de la apatridia. Felizmente vivimos en una región que reconoce los principios del ius solis y el ius sanguinis. Sin embargo, la ratificación de esta convención, que trae medidas legislativas para prevenir posibles casos de apatridia, es algo por lo cual seguimos abogando. De manera que termino por aquí y les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias al representante del ACNUR en este evento. Bueno, voy a dar las conclusiones de esta mesa. Como se han dado cuenta, todas las personas fueron muy sustantivas en mostrar cuáles son los retos legislativos en la materia que se derivan de los mecanismos y de las normas y de los estándares internacionales que se encuentran en los protocolos y que son obligatorios, digamos, los estándares, las normas para todas las autoridades en México. Mientras tanto, me gustaría que pudieran enviar sus preguntas, si es que tienen, para nuestros panelistas, con el fin de que ellos puedan ir preparando y ellas sus respuestas. Bueno, para empezar, me parece que la primera conclusión de la mesa es que el complejo migratorio es completamente complejo, que implica muchísima diversidad de tipo de las personas, digamos, que migran, si son niñas, si son niños, si son adolescentes, si son personas indígenas, si son personas, digamos, con ciertas condiciones. También que la migración del sur es diferente a la migración del norte, que las personas en el tránsito pueden ser víctimas de un delito y eso implica condiciones particulares y especiales. Eso el protocolo lo establece muy bien. Creo que la segunda conclusión es que los recursos presupuestales son absolutamente necesarios para sensibilizar y para formar a todas las personas que atienden a las personas migrantes, y en específico presupuesto para dar cumplimiento a la reforma que le da las competencias al DIF para poder atender a los niños y a las niñas y a los adolescentes no acompañados. También se planteó la importancia de hacer independientes los procesos administrativos y judiciales para que las personas migrantes puedan ejercer sus derechos en ambas materias. En ese sentido también mostraba la doctora Patricia Zamudio la importancia de la flexibilización de los procesos una vez que se considera la situación de especial vulnerabilidad de las personas migrantes con respecto a la tasa de respuesta, por supuesto a los tiempos de la ratificación y, bueno, ya nos decía la importancia de aprovechar las nuevas tecnologías. En particular también nos decían dos definiciones que hace falta incluir en las leyes. El término de situación de vulnerabilidad como una definición específica concreta y la importancia de reconocer este concepto de vulnerabilidades múltiples.
Y bueno, también con respecto al interés superior de la infancia, ¿qué significa eso exactamente? ¿Cómo se define? ¿Cómo se desenvuelve, digamos, ese principio? El doctor Rochi nos hablaba de la importancia de generar datos estadísticos, lo cual coincidimos que es absolutamente muy importante. Bueno, el establecer la distinción de la tutela, la guarda y el cuidado, que también los decían por acá. Y bueno, algo muy importante y muy específico del que habló el representante de la oficina de la ACNUR es la importancia de ratificar la convención para reducir los casos de apátridas y el analizar y eventualmente eliminar las reservas a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y al Estatuto de los Apátridas. Y bueno, entre varias otras conclusiones que tienen que ver con la importancia de evaluar caso a caso. Me parece que eso es una también de las grandes conclusiones que nos compartía Eva. También la importancia de eliminar el concepto de la presentación para evitar la detención de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Bueno, al final de este evento el día de mañana, y eventualmente también subiremos a nuestra página las conclusiones de cada una de las mesas, me quedo, digamos, con esta síntesis global y vamos a dar la palabra a cada uno de los panelistas que están en la mesa para que en este periodo que nos queda, con el fin de concluir puntualmente nuestra mesa, puedan dar respuesta. Comienzo con el doctor Carlos Pérez Vázquez, si gusta dar la respuesta a sus preguntas. Muchas gracias. De las preguntas que recibí, hay dos que se refieren al tema de la no vinculatoriedad de los protocolos, misma que trata en su mensaje el ministro presidente, una instrucción, como dije en mi intervención, precisa de él, con el fin de respetar la independencia y la autonomía de las y los impartidores de justicia. Bueno, ya se ha presentado esta pregunta en otras mesas, la contesto como siempre lo hacemos. El documento, el empastado, el documento editado, no es una ley, no es una norma, no es un documento emitido por una autoridad legislativa. Tiene contenidos que son claramente obligatorios, claramente vinculantes. Hay artículos no solamente convencionales, hay artículos constitucionales, hay en muchos casos citas a tesis jurisprudenciales que todos sabemos que en México son obligatorias. Hay además sentencias o criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, como sabemos por una resolución reciente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueden ser vinculantes también para el país. Pero a la vez los protocolos contienen, tal como lo dijimos, sugerencias, recomendaciones, ¿no? Que pueden estar vertidas en la forma de criterios o resoluciones tomadas por otros tribunales, que ameritan un análisis comparado o que pueden servir para ilustrar de mejor manera el criterio de los juzgadores, para dotarle a los juzgadores lo que procesalmente se conoce como medidas para mejor proveer. Eso al fin de cuentas es pues una ayuda y un auxilio para los jueces. Entonces los protocolos como tal, pues, como documento impreso, no son vinculantes. Su contenido en muchas ocasiones sí lo es, apartados concretos, claros de sus contenidos, ¿no? Hay una pregunta que dice, bueno, entonces está sujeto a la discrecionalidad de los jueces la protección de los derechos humanos si los protocolos no son vinculantes. No, insisto, los jueces están sujetos a proteger los derechos humanos, se ha dicho muchas veces públicamente es la postura del Poder Judicial de la Federación, que ha sido enunciada públicamente por el presidente de la Corte en múltiples ocasiones. Los jueces no están por encima del artículo 1 de la Constitución, como no lo está ninguna autoridad. Todas las autoridades están vinculadas sobre todo por el párrafo 3 del artículo 1, que obliga a que todas, independientemente de su jurisdicción, de su competencia, de su ubicación geográfica, del poder o del nivel de gobierno en el cual se desempeñan, pues todas están obligadas a proteger los derechos humanos de las personas. Proteger los derechos humanos de las personas no es una potestad para las autoridades, eso lo dice claramente la Constitución, y esta potestad se aplica igual para los impartidores de justicia. Hay otra pregunta que, no está dirigida directamente al tema de la mesa, pero la contesto
porque se refiere a la contradicción de tesis 293/2011. Preguntan si esa resolución de la Corte no afecta el principio de progresividad, en particular la demanda de proteger a los derechos humanos frente a la no regresividad. Bueno, es una decisión compleja, pero es una decisión, me parece a mí, que angular para construir el futuro jurisprudencial de México, que se está construyendo apenas. Recordemos, se tomaron 3 decisiones fundamentales. Casi siempre se destaca la segunda, la de las restricciones al ejercicio de los derechos, que vale la pena decirlo, hay restricciones a derechos incluso establecidas en tratados, reconocidas como tal por los tratados, pero casi nunca se recuerda las otras dos. Primero, que dijo la Corte que esto es fundamental, los derechos humanos tienen el mismo rango independientemente de que estén en la Constitución o de que estén en tratados internacionales. Y la tercera, que en realidad representa un salto cuántico en la protección de los derechos humanos en México, porque la Corte, cambiando el criterio que estableció al resolver el caso Radilla, ampliándolo, haciéndolo más progresivo, señaló, como mencioné hace un momento, que la Corte Interamericana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ser vinculante para México si hacerla vinculante, en el caso concreto, resulta más protector para los derechos de una persona, en pleno apego a lo que señala el principio pro persona del artículo 1. Entonces, es una resolución que a mí me parece contribuye a fortalecer la protección y el sistema de protección de derechos humanos de fuente constitucional y convencional en México, y que sin duda beneficia la aplicación de normas, reglas secundarias, de leyes, reglamentos, para el caso de personas migrantes y sujetas de protección internacional que se internan en el país y que tienen que enfrentar al aparato de administración e impartición de justicia en México. Hay otra pregunta que hace una sugerencia muy atendible respecto a la especificación de los principios generales de la Recomendación General número 26 de la CEDAW para incluirlo en el protocolo. Se están revisando en conjunto los protocolos de migrantes y de género con los otros 3, y sin duda, si esta consideración no ha sido incluida en esa revisión, es muy pertinente y lo vamos a evaluar. Así que muchas gracias por sus preguntas. Muy bien, bueno, doy la palabra al doctor Jaime Rochín del Ricón. Bueno, en realidad a mí no me hacen una pregunta, sino un comentario sobre una publicación en este año, recientemente, en mes pasado, mes pasado, que se publica en el Diario Oficial el Programa Especial de Migración, que incluye las estrategias y líneas de acción que yo menciono como desafíos. Eso me parece muy bien. Creo que el tema ahora es efectivamente llevarlo a la práctica desde una visión verdaderamente integral, que reconozca, como se ha mencionado aquí entre los expositores, que reconozca la diversidad, que reconozca la vulnerabilidad de distintos grupos de víctimas y que atienda con especial atención el cruce de distintas vulnerabilidades, como mencionaron correctamente. El hecho de ser migrante, de ser personas migrantes, les lleva en muchas ocasiones a ser posibles víctimas, y es muy común. Y también el tema de ser víctimas migrantes les lleva a otro tipo de discriminaciones y otro tipo de abusos que van generando una cadena en el maltrato, en el abuso por parte de actores particulares y públicos. Ese es el tema que hay que atender, y por eso, insisto, nosotros estamos elaborando con mucha atención un protocolo de atención a víctimas extranjeras, víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, extranjeros en México, cómo se les debe atender, no solo por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sino por todas las autoridades del país, para incorporarlo en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas como una política de Estado en el país. Muchas gracias. Eva. Bueno, gracias.
piden hacer un comentario acerca de si el DIF es encargado de salvaguardar a los menores, de qué manera no habrá una pérdida de control por parte de este organismo. Esta parte es sumamente importante porque existe todavía en la legislación sanciones para los servidores públicos a los que se les fuguen niños que estén en situación irregular, lo que implica entender la protección y del cuidado más de guarda y custodia, ¿no? Entonces, justamente lo que se pretende hacer es cambiar esta visión en protección de los derechos del niño y que este periodo que estén en guardia y cuidado del DIF se pueda hacer una evaluación del interés superior. Si bien en lo inmediato va a ser bastante complicado hacerlo, se pretende que progresivamente se logre que el 100% de los niños esté bajo esta visión. Por lo pronto se está trabajando para que los solicitantes de la protección internacional y aquellos que tengan protección internacional complementaria, es decir, visas humanitarias, etcétera, puedan estar en este tipo de protección de puertas abiertas, ¿no? Entonces, sí se está trabajando en cambiar esta mentalidad para la verdadera protección del interés superior de la niñez. En este sentido, pues por supuesto hace falta muchísimo trabajo para fortalecer las capacidades del DIF, por supuesto, generar espacios para que se puedan alojar de manera adecuada a los niños, pero me parece o nos parece en la lectura de la Organización Internacional para las Migraciones que el DIF nacional tiene mucho interés y voluntad política para progresivamente hacerse cargo de esta nueva obligación que la Ley de Migración le impone. Muchas gracias. Bueno, ahora doy la palabra a la doctora Patricia Zamudio. Gracias. Llegó tres preguntas, voy a contestar dos porque la otra en realidad no es mi área de experiencia. La primera es, ¿puede justificarse una institución en su falta de presupuesto para cumplir un tratado internacional? Y mi respuesta es, por supuesto que no. Ni para cumplir un tratado internacional, ni para cumplir con otros mandatos que las instituciones tienen basados en estos principios de que hay que defender los derechos humanos y otros más. Creo que es una justificación que escuchamos con mucha frecuencia en instituciones de salud, en instituciones como el Instituto Nacional de Migración. En muchas instituciones la respuesta es no tenemos recursos. No es justificación, en todo caso tendríamos que tanto como ciudadanos, como los miembros del Poder Ejecutivo, los miembros del Poder Judicial, asegurarnos de que en la repartición de los recursos, de esos recursos escasos que tiene cualquier país, se haga una repartición que realmente vaya a responder a esas prioridades nacionales, ¿no? Como miembros de la sociedad civil, estamos muy pendientes de que haya transparencia en el ejercicio de los recursos, que se sepa por qué se toman decisiones para asignar recursos, cómo se están gastando, cuáles son las metas, cuáles son los indicadores tanto de proceso como de logro. Creo que ese es un trabajo de varios, pues no nada más que se permita a una institución justificar su falta de efectividad o de cumplimiento a ciertas legislaciones porque no tiene recursos. Hay que trabajar en eso, hay que trabajar para que los tengan. Y la última es que si me gustaría ser migrante, si sí o no y por qué. Bueno, yo he sido migrante, yo fui migrante 7 años en Estados Unidos, fui estudiante y por eso me considero una migrante privilegiada porque estaba protegida por instituciones, por mi propia universidad, Northwestern. En esas condiciones, claro que quiero ser migrante. Una persona migrante como las miles que vemos que pasan en nuestros alrededores, la Iglesia Católica, ese migrante no me gustaría ser o no completamente. Lo que sí quisiera tener de esos migrantes es ese empuje y esa esperanza de que sí es posible tener una mejor vida y de cumplir con sus proyectos a pesar de todos los obstáculos. Lo que no quiero tener que tienen esos migrantes es esa desprotección y ese ser el foco de agresión, de abusos, prácticamente de cualquiera, de la señora que vende las tortillas, que les vende a los migrantes las tortillas a doble precio, ¿no? De quien les permite entrar a su baño pero les cobra montonales de dinero y por supuesto toda esta situación de delincuencia organizada que en este momento está rodeando a nuestro país y que particularmente tiene como blanco en muchos espacios a las personas migrantes que están en tránsito. Gracias.
Bueno, por último doy la palabra a José Ciber del ACNUR. Muchísimas gracias, Mónica. Tengo dos preguntas muy interesantes. La primera, Fernanda Gómez pregunta, ¿cuáles son las posibles soluciones para el problema de los niños apátridas en razón de la maternidad subrogada debido a la legislación de los países involucrados, en tanto los padres biológicos proceden de un país con un sistema jurídico permisivo, entiendo permisivo con referencia a la maternidad subrogada? ¿Entendí bien, Fernanda? ¿Dónde está Fernanda? ¿Sí? Muy bien. Y los padres contratantes de un país restrictivo. Entiendo ahí restrictivo a un país donde la maternidad subrogada no es admitida. ¿Sí? ¿Entendí bien su pregunta? Muy bien, gracias. Mira, en primer lugar, el tema de la apatridía debe ser considerado y determinado de manera independiente al tema de la tutela, de la patria potestad, de la maternidad, de la paternidad, según defina el sistema jurídico en cuestión. ¿Sí? En este caso, yo diría que es muy importante ver cuál es la regla de nacionalidad que va a prevalecer en el caso del país de nacionalidad de los padres biológicos. Si los padres biológicos tienen la nacionalidad, o cualquier uno de ellos tienen la nacionalidad de un país que adopte el principio ius sanguinis, no hay dudas de que el niño tendrá la nacionalidad de los padres biológicos y por lo tanto no será apátrida. Si hablamos de una situación donde el país de nacionalidad de los padres biológicos adopta un principio de ius solis y supongamos que el niño nació en otro país, ahí buscaremos las reglas de naturalización, la respectiva ley de nacionalidad del país de los padres contratantes. Pero yo diría que lo más importante aquí es diferenciar, digamos, me atrevo a decir, el bien jurídico tutelado. Uno es el derecho a la nacionalidad y el otro es el tema familiar, ¿no? Podríamos discutir distintas combinaciones, pero lo más importante es establecer que la apatridia es definida a partir de un vacío legal. No hay una legislación doméstica que reconozca la persona como nacional. En el caso de que sí exista una ley, un instrumento jurídico de carácter doméstico interno que reconozca la nacionalidad, sin embargo, lo que no permite a la persona acceder a esta nacionalidad sean obstáculos factuales, concretos, la ausencia de un consulado, ¿no? La imposibilidad de pagar tasas. Ya no estamos delante de un fenómeno de apatridia, según el derecho internacional. En México, la cuestión tiene una dimensión distinta. La legislación, creo que es el artículo 149 y 150 del reglamento de la ley de migración, sí reconoce como apátrida aquella persona que no tiene cómo hacer efectiva su nacionalidad. Sin embargo, hay una legislación que le permite a la persona reconocer la nacionalidad.
Y hay casos individuales muy interesantes en discusión en México. Aquí tengo su correo electrónico, lo vamos a discutir de manera virtual. Si no, Mónica, ya voy a necesitar de protección internacional, yo, ¿no? Entonces, una segunda pregunta se refiere a un caso concreto. Un niño mexicano por nacimiento, jus sanguini, es trasladado por sus padres al extranjero sin registrarlo previamente. Nunca tuvo un acta de nacimiento, ni cualquier documento que lo identificara como nacional mexicano. El niño se encuentra viviendo en Estados Unidos de manera irregular y la pregunta es, ¿existe alguna manera para sacarle su acta de nacimiento mexicana estando él fuera del territorio nacional? Sí, entiendo que sí, que es un tema donde en México el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su división dedicada a la protección consular, a la protección de comunidades en el exterior, está trabajando para posibilitar el acceso de esos niños a su acta de nacimiento. Pero aprovecho la pregunta para decir que es una de las medidas para prevenir o, en su caso, reducir el tema de la apatridia. De manera que hay esfuerzos, no sabría decir los detalles en la medida que no es necesariamente algo que el ACNUR esté involucrado en el caso de México, sin embargo va en conformidad con el texto de la Convención para la Reducción de los Casos de la Apatridia, la cual abogamos la adherencia a la firma de México. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, agradezco a los ponentes por su excelente participación, por su preparación y su puntual exposición de cuáles son los retos legislativos en materia de migración. También agradezco a nuestro público por sus preguntas, por ese tipo de participación. Agradezco también a las personas que nos ayudaron en el lenguaje de señas, las dos chicas que nos auxiliaron. De nuevo a la senadora Arely Gómez por incentivar y producir esta posibilidad de este diálogo interinstitucional, además de entre la academia y las organizaciones de la sociedad civil, y bueno, a todo su equipo por haber hecho este foro posible. Y bueno, vamos a dar paso ahora, con un breve receso, a la siguiente mesa que va a tratar los retos legislativos en materia de personas con discapacidad. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.